canaltro.com. El personaje de la semana es un espacio de canaltro.com en donde contaremos las historias de ciudadanos del oriente colombiano. Hola televidentes del Canal Tro, sean ustedes bienvenidos a este especial de hoy 16 de octubre. Para ustedes hablaremos sobre un tema muy importante, no solamente para esta región norte santanderiana, sino para el Gran Santander y por supuesto también a Colombia. Recordemos que el pasado 10 de octubre el ELN anunció en el vecino país venezolano que iniciaría un camino a la paz, un camino a través del diálogo con el gobierno nacional. Por ello también quisimos tenerles a ustedes algo de historia sobre lo que ha sido el ELN en nuestro país y en nuestro departamento. En el gobierno del presidente Belisario Betancur, el ELN sostuvo un pequeño acercamiento que pretendía generar diálogos de paz. Pero pese a los esfuerzos, este nunca se dio. Solo hasta hace 2 años se inició una etapa exploratoria entre el gobierno Juan Manuel Santos y ese grupo insurgente. Con el anuncio en Caracas, se da el primer paso para que la mesa de diálogos inicie en el país de Ecuador. Durante estos 2 años de exploración para trazar una agenda de trabajo conjunta, el ELN ejecutó varios ataques a la fuerza pública en el país, donde murieron soldados, policías y otros fueron secuestrados. De igual manera, civiles también cayeron en las manos del grupo insurgente, uno de los más escuchados, el del abogado cañero Ramón Cabrales, liberado el pasado 23 de marzo, hecho que se pretendía sería el primer gesto de paz, pero que al final Cabrales señaló que todo se debió a un pago millonario de su familia para con los insurgentes en la provincia. Esto generó el repudio de los gremios del país, sin embargo la etapa de exploración continuó hasta la fecha donde se da por sentado que el proceso de paz es un hecho. En norte de Santander el ELN tiene 2 frentes, el oriental que está en el Catatumbo con límites con Venezuela y el nororiental que está en la parte baja del departamento en límites con Arauca y Boyacá. Se cree que los componen cerca de 700 militantes. En estas regiones han generado ataques directos a la policía, ejército y oleoducto, además de secuestros. Con 56 años de fundación, el ELN ahora da paso para la paz, en medio de la solicitud de audiencia de imputación de cargos que la Fiscalía General de la Nación realizó contra sus cabecillas. Los países garantes de este nuevo proceso de paz serán Cuba, Noruega, Venezuela, Chile, Brasil y Ecuador. Algunos de ellos serán epicentro de los encuentros entre los comandantes del ELN y los representantes del gobierno nacional. Años de lucha terminan en paz y eso es lo que está apoyando en ese momento todo un país, todos los ciudadanos que habitan este hermoso país de Colombia. Para hablar sobre ese importante avance, sobre este paso que da ese grupo subversivo en Colombia, como lo es el ELN, pues vamos a saludar a nuestros invitados que nos acompañarán durante toda esa emisión de Oriente Noticias, y ellos son Enrique Perduz, coordinador de Derechos Humanos de Norte de Santander, y el doctor Fabio Torres, también politólogo de nuestra región. Gracias a los dos por estar con nosotros y sean ustedes bienvenidos a Oriente Noticias, Enrique. Gracias a Tren una vez más por invitarnos a estos espacios tan interesantes. Fabio, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y aquí estamos para hacer los análisis a los que hoy que tengan lugar este día. Claro que sí. ¿Qué creen ustedes que signifique para este grupo guerrillero, como lo es el ELN, con más de 40 años de estar al pie de lucha, no solamente en norte de Santander, porque en norte de Santander también llegó muy temprano? ¿Qué creen ustedes que significa para ese grupo ya dar ese paso y decir o anunciar a todo un país y a nivel internacional también, vamos también por el diálogo a la paz con el gobierno nacional? Fabio. Bueno, diría que es el resultado de un correcto ejercicio de leer la realidad política del país, leer el momento en el que definitivamente la sociedad y definitivamente la institucionalidad se ha apropiado del discurso de la paz y espera moverlo, materializar en esto de los acuerdos. Pero también es el momento en el que les significa cuáles van a ser los pasos para poder reincorporarse a la vida civil y cuáles van a ser los asuntos estratégicos a tratar, es decir, aquellos que hacen parte de la agenda de desarrollo y que serían los que se puedan tramitar a través de la institucionalidad democráticamente establecida.
creemos que en este marco, pues el ELN, que contrario a las FARC, funciona con una lógica estructural diferente y que complementa de alguna manera los asuntos de agenda de los que ya se han trabajado con las FARC, pues en últimas lo que va a tener es la oportunidad de incluirse en el marco de una negociación que, como todas las negociaciones, y este es un aprendizaje para el país, tiene que darse bajo la versión de negociación no tradicional, sino la actualizada, que dice que todos ganan. ¿Y eso qué significa? Que no es la imposición ni militar ni es la imposición política de un grupo a otro, sino es la negociación, es decir, la posibilidad de que los dos cedan y que los dos obtengan, en este caso, algunos asuntos que les puedan ser prioritarios y que les den garantías para continuar su lucha a través de la vida democrática. Enrique, usted como defensor de derechos humanos en Norte de Santander, ¿cómo ve ese importante paso que da el grupo subversivo del ELN? Primero hay que decirle a la opinión pública que es el reconocimiento de que a través de las armas ya no se va a llegar al poder. Es el reconocimiento de que este es un país urbano ya, y es el reconocimiento de que el mismo desarrollo de las sociedades hoy en día tiene otro tipo de intereses. Y es el reconocimiento también, este paso del Ejército de Liberación Nacional, el reconocimiento de que ya la toma del poder a través de la vía armada no es la consigna validera como en los tiempos cuando se fundó el Ejército de Liberación Nacional y en ese proceso militar que se le dio. Pero también algo que hay que rescatar es que anteponen hoy en día en ese proceso la lucha política a la lucha militar, que fue una de las características que mantuvo este grupo durante más de 40 años, donde siempre prevaleció fue la lucha militar frente a la lucha política. Hoy vemos que con este proceso se está prevaleciendo la lucha política sobre la lucha militar. Bienvenido a este proceso que nosotros desde las organizaciones sociales no solamente vamos a acompañar, sino también vamos a apoyar en el sentido de que este país no resiste más estos espacios de guerra. El ELN da este paso en medio de una situación que se vive en el país, donde el no prevaleció por encima del sí cuando hablamos del plebiscito. ¿A ustedes cómo pueden analizar esa situación, Fabio, que se da en un momento como el que estamos cruzando? Bueno, el anuncio se da en un momento que, como bien lo llamas, pues se da post plebiscito, con un resultado que de todas formas no estaba previsto que fuera de esa manera y que por lo tanto restablece agendas de todos los grupos, tanto los del sí como los del no, como las mismas FARC en últimas, pero no significa que haya sido una decisión tomada, digamos, solo con la estrategia del resultado del plebiscito con las FARC o del acuerdo de finalización del conflicto que se ha logrado. Ya era una decisión prácticamente que eso tomada. Ya traía un ejercicio de tiempo atrás donde se había establecido una agenda que ahora tiene una fase pública que es muy importante, y en eso se diferencia de alguna manera con la negociación con las FARC, que esperamos que sea mucho más rápida, que sea mucho más expedita y que pudiéramos complementar esas agendas. Lo que ha sucedido con el no, como lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo, pues no es que se haya rechazado la negociación y la paz como la consigna nacional y como el propósito nacional para abrir oportunidades de desarrollo. Lo que se ha rechazado, bajo las estrategias que se hayan utilizado, cuestionables o no, es que de todas maneras es necesario volver a revisar esos acuerdos y que de todas maneras hubo un ejercicio de votación donde se relacionó el voto alrededor de la paz con el voto alrededor del gobierno, y eso pues fue un error que de todas maneras es echar hacia atrás, no resuelve para nada el problema. De todas formas, lo que sí está muy claro es que el ELN tiene voluntad abiertamente de paz y, como bien Enrique lo establece, ha reconocido que la vía militar ha sido agotada, que de todas formas no significa una pérdida militar, porque no puede nadie reclamar un triunfo militar ni en el marco propio del conflicto armado, ni en el marco de la confrontación armada que fue la narcotización del conflicto, ni en los últimos años con lo que fue la seguridad democrática y ahora con las fases de negociación. En ningún momento se pudiera decir que hubo un triunfo, digamos, militar, pero que sí se establece que el momento del país y esta realidad da para un triunfo de naturaleza política, y la naturaleza política se debe dar es en la negociación política y después en la vida electoral. Bueno, le pregunto a los dos, ¿no creen ustedes que de pronto el ELN también siente el temor de lo que puede ser como resultado
ese sí, ese no por encima del sí en el plebiscito. O sea, si eso pasó con la FARC, con ese proceso que adelanta el gobierno nacional con la FARC, ¿qué va a pasar con el proceso que va a empezar el gobierno con el ELN? Si uno mira los 6 puntos, por ejemplo, acordados en la agenda, no se habla de refrendación de un momento dado que se pueda dar ese acuerdo, no está contemplado el mecanismo, por ejemplo, de un plebiscito. Pero miren ustedes, por ejemplo, de que el no nos tomó por sorpresa a todos. Inclusive yo creo que ni el Ejército de Liberación Nacional estaba preparado para que en el marco del plebiscito más de 6 millones de colombianos rechazaran el acuerdo firmado entre el gobierno y la FARC. Y miremos también cómo unos días antes el Ejército de Liberación Nacional había sacado una declaración de que respetaba el acuerdo, mas no lo compartía. Sí, no compartía el acuerdo firmado entre el gobierno y la FARC, bajo la observación de que no resolvían los problemas estructurales del país. Y tanto así de que el Ejército de Liberación Nacional, días antes, inclusive declaró una tregua unilateral para permitir de que en las zonas de influencia de ellos la gente saliera a votar. En el caso específico nuestro, en nuestro departamento son 18 municipios donde hay de una u otra forma influencia de los helenos, y en esos 18 municipios, pues especialmente en la zona del Catatumbo, la votación que se dio allá fue bastante mayoritaria. Como lo decía Fabio, nosotros creemos de que la experiencia que el gobierno ha adquirido en este proceso con la FARC va a tratar de darle en algunos espacios aplicabilidad para tratar de que las negociaciones en esta fase pública con el Ejército de Liberación Nacional sea una fase de que permita de que en el tiempo y en el espacio las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional lleguen a un buen término. ¿Qué opinión tienes? Bueno, yo comparto plenamente lo que ha dicho Enrique, en el sentido de que de todas formas, como no vamos a entrar a una refrendación por un mecanismo directo, digamos, de participación o de que la ciudadanía se pronuncie, porque para eso, así como con las FARC, pero lo llevaron a plebiscito de todas maneras, el presidente está facultado para poder hacer esa refrendación o para poder hacer esos acuerdos y luego para poder tomar las decisiones de implementar los acuerdos a los que allí se lleguen. Sin embargo, si tuviéramos ese escenario, las cosas creería yo que son distintas, si tenemos en cuenta que la sorpresa del no pues tiene una explicación porcentual en algunas causas que se dieron, como por ejemplo, de todas maneras el país tiene un odio incitado hacia las FARC, de todas maneras la campaña del no fue exitosa a partir de la desinformación y la subinformación, de todas maneras la confusión de las personas entre Paz, FARC y Santos llevó a que tomaran una decisión alrededor del no. No se dan las mismas situaciones con el ELN. Digamos que la guerrilla del ELN tiene una presencia nacional un poco diferente, un discurso distinto y las acciones no se recuerdan de la misma manera o no han trascendido de la misma manera como lo han hecho bien las FARC, a quien se les cataloga o se les catalogó en su momento no como aquellas que contrarian o son contrarias a la institucionalidad, sino que le declararon la guerra a la sociedad, es decir, incorporó y inteligentemente el estamento logró eso, decir que era la sociedad contra quienes estaba haciendo fuerza al conflicto, cosa que pues tampoco lo planteó de esa manera las FARC. Por lo tanto, si en algún escenario se planteara la posibilidad de refrendarlo, pues el riesgo creo que hoy es diferente. Sin embargo, pues plenamente está garantizado que no vamos a ir a ese escenario y que lo que se acuerde allí va a ser implementado por las vías ordinarias que se han establecido. Mira que yo, en lo que plantea Fabio, yo no creo que el gobierno vaya a correr ese riesgo de convocar un nuevo plebiscito sobre la experiencia que se dio ahorita con la FARC. ¿Y si Colombia o los ciudadanos lo piden? Bueno, ya sería... Pero no está solicitándose eso, porque se entiende que las FARC son, o sea, se entiende las FARC como que teníamos que darle ese respaldo, supuestamente. Con el ELN se entiende otra lógica. No es que sea menos importante, alguien decía, los hermanos menores de las FARC no lo son una guerrilla con una base ideológica diferente, muy interesante. Por lo menos en los términos de que lo que está planteando se une con el tema
de desarrollo agrícola integral, pero se une con los problemas estructurales del futuro, que son el tema mineroenergético y ambiental. Entonces tenemos unos asuntos mucho más claves que son superiores en términos de bien natural, de bien de nosotros, al uso de las armas, por ejemplo. Por eso damos la negociación. Y a eso se le incluye otra situación, Fabio, es que el proceso de negociación con la FARC fue un proceso muy vertical, es decir, el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional va a ser un proceso muy horizontal, donde los sectores sociales van a jugar un papel importante en esa dinámica de los acuerdos entre el gobierno y los aliados. Pues eso es una realidad que se vive en ese momento en nuestro país, y lo cierto es que los colombianos al final también tienen que ser parte de este proceso que se está adelantando con el ELN. Antes de irnos a unos mensajes de interés, básicamente, y cuál de los dos me puede responder, ¿ustedes creen que el ELN no quisiera ese plebiscito? Yo creería que ese no es un asunto prioritario para ellos. No porque no tengan espíritu democrático ahora, porque nada demuestra que eso per se es espíritu democrático, aunque para el espíritu democrático necesitaríamos consultarle a la comunidad. Lo que es fundamental para este grupo es la agenda que se ha establecido, y yo rescataría dentro de esa agenda, además de las mesas de participación, que bien pueden suplir el tema del plebiscito porque son abiertas, también rescatar el hecho de que dentro de la agenda está el tema ambiental como un asunto fundamental, y ese puede ser, si no se trata bien en este momento, junto con minería ilegal y los demás, la continuación de este largo conflicto si no somos capaces de resolverlo bien. Pues estamos haciendo ese análisis de ese importante paso que dio el grupo subversivo del ELN, el anuncio de que iniciará esos diálogos de paz con el gobierno nacional en Ecuador. Allí será el país donde se abre esta mesa de trabajo. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información acá en Oriente Noticias. Gracias a Televidentes por continuar con nosotros acá en Oriente Noticias. Estamos haciendo un análisis con especialistas, un defensor de derechos humanos en Norte de Santander, que es el coordinador de esta mesa en nuestra región, y politólogo, el doctor Fabio Torres, quien está con nosotros analizando este importante paso que dio el grupo subversivo del ELN cuando dijo: voy a iniciar diálogos de paz con el gobierno nacional de Colombia, diálogos que se llevarán a cabo en el vecino país de Ecuador. Pues Televidentes, a esta mesa de trabajo que van a empezar, estos diálogos de paz que se van a iniciar entre el gobierno nacional y el ELN lo componen personas que son del departamento de Santander. Allí se encuentran en este equipo negociador del gobierno y el ELN, pues está integrado la mayoría por santandereanos. Mauricio Rodríguez Múnera, jefe del equipo negociador del gobierno, tiene raíces charaleñas, y alias Pablo Beltrán del ELN estudió en la Universidad Industrial de Santander. Pues televidentes, con la siguiente nota les vamos a entregar a ustedes detalles del cómo y por qué llegaron a componer estos dos equipos, tanto del ELN como del gobierno nacional. De origen santandereano, Mauricio Rodríguez Múnera, cuñado del presidente Juan Manuel Santos, encabeza el equipo negociador del gobierno en Quito. Rodríguez Múnera tiene raíces charaleñas y en sus manos está la responsabilidad de sacar adelante estos diálogos con el ELN. Un hombre muy experimentado, muy versado, y es santandereano de Charalá. Su Rodríguez es de Charalá, es hijo de don Jorge Rodríguez, que aún vive aquí en Charalá. Bueno, es el hermano de la primera dama, de doña Clemencia, de doña Tutina. Los otros negociadores son del gobierno José Noé Ríos, economista con amplia experiencia en el tema por su participación en otros procesos como el del M19 y EPL. Y de parte del ELN, Pablo Beltrán, Antonio García, Nicolás Rodríguez Bautista y una barranqueña, Omaira Elena Vázquez. El jefe negociador del equipo del ELN, Pablo Beltrán, que se llama Israel Ramírez Pineda, bachiller del Colegio San José de Guanentá de San Gil, dictaba el cursillo de cristiandad en la época en que nosotros estudiábamos en el seminario de San Gil. Después, egresado de la Universidad Industrial de Santander como ingeniero de petróleo. La intención del ELN, de acuerdo a la versión de analistas, es lograr una gran cumbre nacional con la participación de la sociedad civil en general. Ese ha sido el gran tema de ellos,
la gran conferencia nacional, un gran acuerdo nacional. Por eso ellos, el primer punto es un poco la humanización de los conflictos. La Iglesia también tiene una amplia participación en estos diálogos, dado que los orígenes de esta guerrilla estuvieron influenciados por el catolicismo cristiano. Bueno, ¿por qué creen ustedes, dos analistas invitados hoy a Oriente Noticias, que el equipo negociador tanto del Gobierno Nacional como del ELN es del Santander, o son del Santander? Adelante, a ver, Pablo. Bueno, la historia del ELN, que tiene una riqueza en el tema académico, distinto a las FARC, que tiene una riqueza en el tema de la tierra, en el tema campesino, en las repúblicas independientes que surgen posterior a la negociación del 57 de aquellos que, entre comillas, se denominaban bandoleros, principalmente liberales, y los que quedaron del comunismo, que dieron paso a las FARC por un fallido proceso de negociación y una mala interpretación del gobierno de Guillermo León Valencia. Esa es como esa historia, pero en el caso del ELN, el origen popular, el origen un poco más urbano y sobre todo académico, pues llevó a que se conformara este grupo, y el departamento de Santander y específicamente sus universidades públicas fueron un gran escenario para que se diera en unos debates que eran muy interesantes para ese momento, a partir de lo que fue, por un lado, la teología de la liberación, pero por el otro lado el tema mineroenergético y ambiental. No es que se fueran a disputar con las FARC y con los otros grupos esa condición de poder, porque pues se pensaba en ese momento que la ruta revolucionaria alcanzaría un tope de éxito alrededor de la combinación de formas de lucha y accederían al gobierno, al poder, a través del apoyo popular en su momento. Esas interpretaciones muy latinoamericanistas en ese momento, muy del Che Guevara, muy de la línea propia nuestra, que son un poco más distintas que las de las FARC y después de las del EPL, pues llevaron a que en gran parte del país esto tuviera como oportunidad, pero principalmente es el departamento de Santander. Pero cuando se dice Bucaramanga es porque Bucaramanga, digamos que era capital estudiantil, como lo sigue siendo, de todo este oriente del país, y pues pudiéramos revisar nombres comunes de los diferentes grupos que se adhirieron después a lo que se llamó el COSE, donde hay personas de la provincia de Ocaña, donde hay personas del área metropolitana, donde hay personas del Sarare, donde hay personas, por supuesto, de las distintas provincias que tiene el departamento de Santander, pero también tiene una expresión muy fuerte en las universidades públicas en Bogotá. Pues recordemos al padre Camilo Torres en su momento desde la Universidad Nacional y de los movimientos populares del sur de Bogotá. Entonces ahí hay una relación, y Santander pues va a jugar, o los dos Santanderes va a jugar un papel importante en esa conformación. Hay una tercera línea que se incluye ahí. ¿Y eso beneficia a la región? ¿Eso beneficia al nororiente colombiano? Mire, Fabio, yo que pues, el hecho de que Pablo Beltrán, que a propósito es uno el sobreviviente del inicio de las conversaciones, que casi fue cambiado casi todo el equipo negociador de los helenos, lo único que queda ahí es Pablo Beltrán, y creo que también sucedió con el gobierno. Yo le doy una casualidad al origen de que ambos sean santanderianos, pero en el entendido de que el Santander ha tenido una gran influencia en el desarrollo político y militar del Ejército de Liberación Nacional, e inclusive el norte de Santander y Santander del Sur han sido regiones donde la dinámica de la lucha de los helenos ha estado presente ahí, no solamente en la parte militar, sino en todo ese acompañamiento social y político que ha tenido en muchos sectores de ahí, de estos dos departamentos. Es una situación que yo la veo un poco casual, pero creemos de que eso también puede ayudar mucho al entendimiento, si así se puede decir, de esta comisión ya instalada y que va a seguir su proceso en la ciudad de Quito. Pues precisamente hablando de regiones de Santander, de esa cuota que pone Santander en ese proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con el ELN, en Ocaña los líderes de toda índole están muy satisfechos con este paso dado por el ELN. Pero qué mejor que nos entregue estos detalles Raúl Rolando Castro desde la ciudad de Ocaña, quien saludamos a esa hora de la tarde. Raúl, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos usted qué dicen los líderes comunales en esta región ocañera, por donde también llegó el ELN para norte de Santander y donde se posicionó en varios municipios. Raúl Rolando, muy buenas tardes y adelante. Muchas gracias, Astrid. Un saludo a todos los televidentes. Pues en Ocaña y en toda la provincia existe gran expectativa
por lo que es el inicio de este diálogo con el ELN. Se venía solicitando desde hace mucho tiempo para poder consolidar lo que se ha denominado como la paz completa en el territorio. Hoy recibimos con mucha complacencia esta noticia y muestra que sí, el gobierno tenía un estudio claro de lo que pensaba hacer y que realmente las posibilidades de paz cada vez están más cerca. No, creo que es la mejor noticia para el Catatumbo, ya que acá convergen todos los grupos guerrilleros, ELN, EPL y FARC. ELN tiene una gran presencia en el departamento y especialmente en esta zona, y para nosotros nos da un alivio, nos da un parte de tranquilidad. El Catatumbo ha sufrido mucho el tema del ELN, actualmente viene sufriendo las calamidades de muertes, secuestros. Hay que darle gracias a Dios porque el ELN se unió también al proceso de paz. Sí, esto es una gran importancia lo que está haciendo el gobierno nacional, buscando el esfuerzo de poder llegar a esta gran guerra que tiene nuestro país. Importantísimo incluir este nuevo grupo a la mesa de negociación, un grupo que pues, nos ha hecho mucho daño en la región. Esperamos que al sentarnos con este grupo nuestra región surja como realmente debe surgir. Esperamos que eso sea pronto. El gobierno de Santos debe culminar estos diálogos porque no sabemos qué va a pasar en el 2018, pero es una gran noticia después del premio Nobel la que estamos recibiendo los colombianos. Dirigentes cívicos y organizaciones sociales se quedan a la expectativa de lo que será el avance en estos diálogos para lograr la paz con justicia social que ha venido reclamando el Catatumbo durante los últimos años. Con la cámara de Jesús Zúñiga desde Ocaña, en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro. Continúen ustedes con más información. Gracias, Raúl Rolando. Pues miren ustedes, allá los líderes están muy contentos y muy felices con este tema, que el ELN también integre ya una mesa de diálogos con el gobierno nacional, y por obvias razones, no sé ustedes qué piensen, pero es que Ocaña y la provincia ocañera ha sido víctima de ese conflicto armado que se gestaba con todo lo que ha sido el ejército, la policía y el ELN. Bertus. Sí, mira, uno mira la composición del departamento norte de Santander y hay una presencia muy activa de los helenos en 18 municipios del departamento norte de Santander. En el departamento norte de Santander hay dos estructuras, que es el Frente Nororiental de Guerra y el Frente Oriental. En ese Frente Nororiental de Guerra, del cual hace parte el Man Velasco, que hoy tiene presencia aquí en el área metropolitana de Cúcuta. En días pasados se adjudicó la muerte de un ex jefe paramilitar desmovilizado de Hernán, y recordemos que hace unos meses atrás también participó en una explosión de unos artefactos explosivos contra la policía en el Parque Lineal. Esas han sido zonas donde el Ejército de Liberación Nacional ha tenido un gran apoyo social y político, ¿sí?, que va muy de la mano con las mismas acciones militares que ha venido desarrollando. De ahí que uno ve con mucho agrado, por ejemplo, que dirigentes de diferentes organizaciones, como el caso de la provincia de Ocaña, muy golpeada también por el conflicto armado. Recordemos que en la provincia de Ocaña actuaron también en una forma muy tibia dos bloques del paramilitarismo, que fue el bloque Central Bolívar y el bloque Norte, que se asomaron ahí en la provincia, no con esa actitud belicosa como lo hizo el bloque Catatumbo, pero ellos tuvieron cierta presencia hoy. Hoy hay que saludar este tipo de acontecimientos, precisamente porque la provincia de Ocaña ha sido también una provincia muy golpeada por el accionar del conflicto armado en nuestro departamento. Para sectores como Pamplona, una provincia que prácticamente ha sido tranquila, pero que tiene una gran cercanía a algunas de sus zonas rurales, con Arauca, donde también hay presencia del ELN, también debe haber una tranquilidad, porque allí se presentaban muchos ataques al oleoducto. Sí, el escenario del oleoducto Caño-Limón-Coveñas es una apropiación, digamos, de un escenario de lucha o de un instrumento de lucha del ELN, porque pues eso lo hace coherente con su discurso de defensa del tema de la soberanía y de los recursos naturales del país. La provincia de Pamplona y los pueblos de la provincia Ricaurte, de norte de Santander, han sido golpeados por la confrontación del conflicto en sus momentos, tal vez con menor intensidad, pero también hay que recordar que son provincias profundamente conservadoras. Tenemos que señalar que el alcalde de Pamplona es del Centro Democrático y eso implica ganarle al Partido Conservador, o sea, más a la derecha de la derecha. Eso es ya bastante decirlo, y son personas que en su libertad se sienten cómodas con esa identidad política.
que también implica pues una pluralidad de cosas si se tiene en cuenta la beligerancia que pudieran tener movimientos organizacionales y estudiantiles que hay dentro de la Universidad de Pamplona, que son múltiples, que pudiéramos llamar las expresiones juveniles del estamento estudiantil dentro de la universidad. Las zonas rurales pues han estado avanzando casi que en una autorreforma agrícola o reforma agraria. El mejor ejemplo tal vez sea lo que se conforma en la red hortifrutícola que hay entre Silos y Mutiscua, donde hay una distribución más o menos equitativa de la tierra y donde el campesino, a pesar de su pobreza, no es tan pobre como en otros escenarios y donde la tierra está siendo de alguna manera administrada en términos de productividad. Eso no significa que esté completamente bien, pero donde la discusión para la incorporación de grupos como estos dentro de ese territorio pues no caben, y ya mismo la actitud, vamos a decir, muy conservadora de esta población pues tampoco lo permite. Sin embargo, la relación entre el Sarare, o la región del Sarare, que es de San Bernardo de Bata hacia abajo, sí, hasta Saravena tal vez, o hasta Arauquita, con Pamplona, pues es muy importante, de intercambio cultural, de intercambio religioso, y donde hay un asunto que pudiéramos poner como prioritario y que debe ser casi que parte de la agenda, y es hay que mejorar esa conectividad vial de lo que significa la vía de la soberanía. De hecho, en este momento no sé si Enrique lo sepa, por qué lo llamamos la vía de la soberanía, cuando pues lo que menos representa, lo que sí representa es soberanía para el país, porque es la oportunidad de no conectarnos por Venezuela, sino por Colombia, con el resto del territorio. Pero la vía está en tal vez el peor estado en el que pudiéramos decir, lo que ocasiona oportunidad para que las discusiones de desarrollo pues no tengan cómo resolverse institucionalmente, sino de manera a través de la confrontación. Punto clave, en el país va a haber paz en el momento en que también la institución o el gobierno llegue con inversión social a cada uno de los rincones de Colombia. Específicamente hablemos en norte de Santander, en este tema de cercanías con Arauca y específicamente en la zona del Catatumbo. Pero mire, para completar un poco lo que ha dicho Fabio, en el caso de Pamplona, Silos, Toledo, allí actúa muy tibiamente el Frente Oriental de Guerra, el Efraín Pavón, pero es también una región donde el brazo del Frente 45 de la FARC, asentado en Arauca, llegaba hasta esos pueblos. Lo que dice Fabio es cierto, es una región, por ejemplo, donde es una economía que no está ligada al narcotráfico. Es decir, usted mira que en esa zona, por ejemplo, son zonas donde, que a diferencia del Catatumbo y de otras zonas del departamento, donde el cultivo de la hoja de coca es la economía principal, la que mueve esas regiones, pero en estas zonas, por ejemplo, que son zonas agrícolas de cultivo de naranja, de cultivo de hortifrutícola, sí, claro, de durazno, de mora, etcétera, etcétera, que no es una economía atractiva para los grupos, por ejemplo, al margen de la ley. Eso ha ayudado un poco también a la tranquilidad desde el punto de vista del conflicto armado a estas regiones de esta provincia. Sin decir que es un territorio donde el tema campesino esté resuelto completamente, porque pues hay unos problemas de inversión, de infraestructura, de acceso a salud. Es una región que hay que llamar la atención sobre este tema, Enrique, que se está despoblando y quedando anciana o envejeciéndose muy rápido, porque no se están quedando los jóvenes y las nuevas generaciones que en esa zona. Pues vamos a seguir analizando todo este tema porque es muy importante todo lo que se está hablando, pero después de esos mensajes de interés. Ya regresamos. Pues televidentes, continuamos nosotros con ese análisis que estamos desarrollando desde la capital de norte de Santander, cuando hablamos del paso que da el ELN para los diálogos de paz con el gobierno nacional y de esa gran necesidad que se vincule también el EPL, como lo ha señalado también el obispo de Cúcuta, quien señaló que la Iglesia Católica viene ya adelantando algunas conversaciones con ese grupo insurgente para que también haga parte del trabajo de diálogos con el ELN y el gobierno nacional. Esperemos a ver qué pasa sobre ese tema. La Iglesia en Colombia juega un papel muy importante, tanto que en la mesa de trabajo que va a desarrollarse entre el gobierno nacional y el ELN habrá un representante de la Iglesia Católica y es el obispo de Tibú, Monseñor Omar Sánchez.
También el obispo de Barrancabermeja señala que esto es lo que abre la puerta a la paz, que esto es lo que abre la puerta a oportunidades diferentes y al desarrollo de nuestro país, sobre todo de esa gran región. Aquí deliberan los sacerdotes de la Iglesia Católica en Barrancabermeja sobre los procesos de paz en Colombia. Monseñor Camilo Fernando Castrillón, obispo de la diócesis del Magdalena Medio, llama la atención sobre el momento histórico y la posibilidad de encontrar un camino de entendimiento en medio de las diferencias. Cita el caso del ELN. Muchas de las propuestas de ellos son válidas. ¿El problema dónde está? El problema ha sido la forma a través de la violencia. Y a través de la violencia se genera nueva violencia. La violencia nunca lleva a la paz. La violencia nunca lleva a la construcción. Con la paz nada se pierde. Con la guerra se pierde todo. El jerarca piensa que la región del Magdalena Medio y Santander merecen reparación por parte de esta guerrilla y del Estado. Monseñor sabe que Colombia no puede desperdiciar la dejación de armas de las FARC y el ELN. Es un momento muy importante de la historia nacional y es un momento muy importante porque se abren puertas y ventanas para salir de una situación que nos ha enfrascado en la guerra. La Iglesia Católica siempre ha estado dispuesta a trabajar por la paz, puntualiza el prelado. La Iglesia Católica juega un papel muy importante en ese trabajo, en ese diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN. ¿Por qué creen ustedes que la Iglesia también empieza a tener ese espacio? Bueno, inicialmente es muy importante recordar, y hay que hacerlo en el marco de lo que pasó con el plebiscito, donde las iglesias tenían una responsabilidad y yo creo que jugaron, voy a decir esto con mucho respeto por supuesto, pero con mucha claridad, jugaron de manera irresponsable en el discurso alrededor del tema. Pero con el caso del ELN, pues se manifiesta el rol social y de pastoral social que debe tener en este caso la Iglesia Católica. No hay que confundir que como en el caso del ELN hubo sacerdotes que tuvieron comandancia, entonces eso tiene una relación directa con la Iglesia Católica. No, pero sí existe una tarea conjunta que se perdió, o un diálogo conjunto que se perdió en la época del expresidente Uribe en la Seguridad Democrática, cuando la Iglesia fue excluida de la relación o de la relación directa con el Ejército de Liberación Nacional. En últimas, porque las luchas pudieran constituirse en agendas paralelas o en agendas comunes, si se fuera el caso. Pero este caso también porque la Iglesia Católica recoge en su ejercicio pastoral muchos de los llamados de lo que la sociedad representa o la sociedad solicita en los territorios donde el ELN tiene presencia. Claro. Esto es entonces, todos los ejercicios pastorales de la Iglesia Católica pueden servir de insumos para la discusión. Y finalmente han elegido, diría yo que inteligentemente, a Monseñor Omar, y ahí se juegan dos cosas importantes. Uno es el hecho de que Tibú ha sido importante para las FARC, sí. Tibú es importante para el ELN ahora, porque Tibú tal vez la institucionalidad más fuerte es la sociedad civil y lo tiene la Iglesia Católica en esa diócesis de allá, pero también por la persona que tiene una capacidad de ser intermediario y de ser negociador y de sobre todo por su perfil, como el de Monseñor Omar, de liderar unos procesos de diálogo abierto en representación de lo que significa ese territorio. Monseñor Omar está aquí desde el año 2011. Y lo vimos muy trabajoso y muy bien aplicado cuando fue el paro campesino en Nacional del Catatumbo. Hace parte de la negociación. Sí. Y otra cuestión, Astrid, que no se puede desconocer, Fabio, es la gran influencia que ha tenido la Iglesia en el desarrollo de la política del Ejército de Liberación Nacional. No podemos perder de vista, por ejemplo, que el Ejército de Liberación Nacional ha tenido comandantes y combatientes que vienen de la Iglesia, el padre Camilo Torres, sí. el cura Domingo Laín, que estuvo aquí, que estuvo en Arauca. Es decir, ha habido una relación y el Ejército de Liberación Nacional tiene mucha influencia de la teología de la liberación, que es una corriente política, ¿sí?, dentro de la Iglesia. Y eso ha generado un sinnúmero de influencia y una especie de ligazón, es decir, el Ejército de Liberación Nacional está muy ligado con esa corriente que se da, con una corriente muy progresista que se da al interior de la Iglesia, pero también esa conectividad
que ha tenido con ciertos miembros que han hecho parte de la iglesia en la militancia con el Ejército de Liberación Nacional. Y vuelvo y traigo a colación el caso, por ejemplo, del cura Camilo Torres y del padre Domingo Laín, que fueron muy activos en el accionar del Ejército de Liberación Nacional. Hay algo muy importante y les quiero preguntar, ¿ustedes creen que van a haber muchos cambios en las peticiones que tiene el ELN, a diferencia de las peticiones de la FARC ante el gobierno nacional? O no de las peticiones, sino de como ese tipo de puntos que se van a tratar en esa mesa de trabajo que se va a desarrollar. Pues ya están claros los temas, ¿no? La agenda de hay puntos, diferencias. No se dice que son distintos, sino que se complementan, pero que también hay que revisar tanto la metodología como el propósito. Este es un diálogo abierto, el de las FARC fue más demorado, fue cerrado y hubo necesidad de plebiscitarlo para poderlo refrendar. El del ELN pues se concentra, y esto es rescatable, en unos temas adicionales al tema agrícola, que tal vez sea, por ser el primer punto, no el más importante, pero sí fundamental, es a lo minero energético. De nada nos servirá tener una tierra si no es productiva, y para que sea productiva habrá que atender los asuntos ambientales, como la adaptación al cambio climático, como el tema del uso de químicos, como el tema de la vinculación de cultivos transgénicos o de producción transgénicas, y todo lo que hay alrededor, ya no de la seguridad alimentaria, sino de la soberanía alimentaria. Pero por el otro lado se conservan los temas importantes: qué va a pasar con las víctimas, qué va a pasar con el tema del narcotráfico, y que por supuesto cuenten toda la verdad, y cómo va a ser el tema de justicia transicional para ellos. Ahí pues lo que se está planteando es que el mismo tribunal pues sirva para todos, y sirva en este caso para los dos, e incluso para los militares que, estando en la institucionalidad, pues también cometieron crímenes. Pero hay algo que hay que rescatar ahí de la agenda con el Ejército de Liberación Nacional, es la construcción que va a desarrollar y la importancia de la sociedad civil en esa agenda. Es decir, como lo habíamos planteado acá, es una agenda, por ejemplo, donde la sociedad civil va a jugar un papel importantísimo en el mismo desarrollo de la construcción de la agenda que actualmente está pactada entre el gobierno y los helenos. Por eso el tema de la iglesia, digamos, Sí. casi que la vemos en el mundo de la sociedad civil, no sé si sea muy atrevido decir, pero la garantía de que hay participación casi que nos la entrega, se da por la ruta de la iglesia, pero no solamente la iglesia. Claro. Por eso también, muy probablemente, y esto es especulando, la futurología realmente no existe, pero uno puede plantear unos posibles escenarios, ahora que tenemos iglesias cristianas tan beligerantes en lo político, tal vez con una errada percepción de la combinación entre lo que es política y religión, con una errada y perjudicial, porque puede ser provocador de un siguiente conflicto, pudieran señalar a la Iglesia Católica de estar haciendo política, cosa que no es así. Claro. Está allí es garantizando, siendo un mediador, además no porque sean amigos, como pudiéramos ponerlo entre comillas, sino porque tienen identidades, y también el mandato social de la Iglesia aplica a que primero es la paz para poder lograr las condiciones de desarrollo. Y en materia agraria, sobre todo para Norte de Santander, ¿cómo podría ser, cuáles serían las solicitudes del ELN? Bueno, yo conozco del tema agrícola para Norte de Santander, es aprovechar las potencialidades productivas que tiene el territorio a partir de sus diferentes pisos térmicos. Nosotros tenemos una riqueza hídrica, tenemos una riqueza ambiental, pero también tenemos una riqueza de recurso humano, de colonos y de no colonos, allí que no hemos podido transformar. Hemos sido muy pasivos en la agroindustria, un rol que la universidad ha jugado muy poco. El tema de la zona de reserva campesina, por ejemplo, sobre lo cual pues habrá que básicamente pensar, es un tema de la FARC. Más que es que hacer esas ligaciones tan cerradas puede ser un problema luego para la aclaración ciudadana. Las organizaciones de la zona de reserva campesina es de las organizaciones sociales que hay en el territorio, que tienen una propuesta de la economía campesina. El ELN tiene una propuesta sobre el ambiente de esa economía campesina, que en todo caso no será proyecto productivo monocultivo, como el que se dio a partir de la expropiación de algunos casos de tierras y de despojos de tierras, luego de compra, adquisición de tierras, que hoy está protegiendo el presidente Uribe tan fervientemente en sus puntos de renegociación.
y que se refieren a un tema de monocultivos que tiene un daño sobre el suelo que se constituye en un recurso y que le hacen profundo daño también por el tema de cómo se maneja ese cultivo cuando genera una sola actividad, mientras que cultivos amplios de la economía campesina, como lo decíamos, para el caso de la zona alta, pues nos puede generar una mayor garantía alrededor de la seguridad y de la soberanía alimentaria. Por el otro lado, es necesario que el campo se tecnifique, y la tecnificación no se refiere tanto a la máquina, pero también a la máquina, sino se refiere, y esto hace parte de la discusión con el ELN históricamente, casi siempre, a la oportunidad de los cultivos limpios o a los cultivos verdes, y no porque lo estemos diciendo que es el ELN, entonces todo el que proponga esto es guerrillero, simplemente hace parte de una discusión de construcción de sociedad. Porque la pregunta es, vamos a quitar a esos grupos guerrilleros, en este caso el Catatumbo, a las FARC y al ELN, ¿quién va a tener el control sobre eso? Y el control sobre eso tiene que ser a partir de la producción. Pero en el tema de desarrollo agrícola, ¿qué es lo que hay que quitar primero? Y por eso volvemos al tema de la iglesia, que ha jugado, por lo menos en Pacheli, un papel importante frente al tema de sustitución de cultivos a partir de manera directa y no va por aspersión. Pues que tenemos que eliminar la coca como una fuente, bien lo decía Enrique, de economía de subsistencia para el conflicto, porque si no llegan otros grupos que no tienen base ideológica y se quedan con ellos. Sin eso no va a haber tranquilidad. Hay dos propuestas, hay dos propuestas, por ejemplo, de organizaciones campesinas, que es la zona de agroalimentaria que viene impulsando el CISCA y la zona de reserva campesina. Pero yo creo, Fabio, que ahí hay que comenzar a resolver un problema muy álgido que hay en la zona del Catatumbo, bueno, y en muchos municipios del departamento, que es el problema del despojo de tierras. Es decir, este es un departamento donde 4.078 personas, en su mayoría campesinos, han sido despojados han sufrido despojo de tierra, y que es un problema que no se ha resuelto, que está ahí en el tapete, que está en la discusión, que no se le ve salida en el marco de la ley 1448, problema muy álgido, por ejemplo, despojo de tierra que se han utilizado en estos momentos para desarrollar otro tipo de proyectos que se han venido generando, que es el proyecto agroindustrial que es en la zona del Catatumbo, que es el problema de los cultivos de palma, que no es que estemos en contra del desarrollo agroindustrial, pero lo que uno pregunta sobre qué se viene generando ese desarrollo agroindustrial, está beneficiando a los campesinos, está beneficiando a las poblaciones, bueno, los industriales, es un problema que hay que comenzar a resolver, si eso es lo que le conviene a la región también. Pues señores, hemos llegado ya al final de Oriente Noticias, ese especial, ese análisis que desarrollamos acá desde la capital norte santandereana con el objetivo de entregarle a todos nuestros televidentes, no solamente en la zona nororiental de Colombia, sino en el país entero y a nivel internacional, que tenemos buenos seguidores, y esa necesidad de entender el proceso que en ese momento se adelanta entre el gobierno nacional y el ELN por un camino también de diálogos a la paz. Para finalizar y muy puntual, ¿cómo debe ver Colombia estos diálogos que van a iniciar el gobierno nacional con el ELN? Hay que apoyarlos, ambientarlos y creo de que no hay que ahorrar ningún tipo de esfuerzo para que esos diálogos lleguen a feliz término. ¿Cómo puede ver Colombia este anuncio del ELN cuando ya se van a dar inicio pues estos diálogos en Ecuador? La sociedad colombiana, ya esté organizada o no a través de ciudadanos, debe tomar los diálogos como una oportunidad real de construcción de paz. Y esa oportunidad real de construcción de paz es traducir que este es el momento, que si no lo aceptamos en este momento, que si no lo capturamos en este momento, que si no lo aprovechamos en este momento, será muy complicado volver a tener una oportunidad con una coyuntura tan favorable para la superación del conflicto. Bueno, pues hemos llegado al final. A ustedes, como siempre, gracias, Enrique, por acompañarnos y aceptar esa invitación de Oriente Noticias a hablar sobre ese proceso con el ELN y la FARC, y el Gobierno Nacional. Gracias a ti, Astrid, aquí esperando la nueva invitación. Claro que sí, estaremos ahí apuntando todo. Fabio, gracias por acompañarnos. Astrid, muchas gracias, aquí estaremos siempre atentos. Pues televidentes, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos durante esta emisión de Oriente Noticias, y los invito para que después de esta pausa comercial se queden con toda la información deportiva acá en Oriente Noticias.